Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 20 de julio del año 2023 con esta obra maestra de Ibn Baya o Abenpase, el régimen del solitario. Tremendo. ¿Por qué? La pregunta es justamente esa. ¿Por qué un régimen del solitario? No tiene sentido. Nosotros hemos aprendido desde Aristóteles en la política que el hombre es un animal político, el hombre es un animal gregario, debe relacionarse. De hecho, en la política nosotros ya habíamos visto que el Estado es anterior al hombre, es anterior a la familia, es anterior a la aldea. Por lo tanto, ¿y por qué decía esto Aristóteles? Porque realmente el hombre por sí solo no puede existir. El hombre por sí solo o sería Dios o sería un animal salvaje. La verdad es que como ninguna de estas dos es posible, el hombre por sí solo no podría sobrevivir. Por eso es que el Estado existe antes, porque el hombre por sí solo no puede existir. Por eso es que Aristóteles dice, no, el Estado es anterior a la familia, al hombre, etcétera. Y esa lección, imagínense, nosotros ya la habíamos aprendido con Aristóteles en la política. Habíamos visto, eso sí, que había cierta contemplación por aquellos pensadores o filósofos que se encerraban en los claustros y bueno, tenían una vida entre comillas solitaria, ¿no? Y ahí nosotros hablábamos del monacato cristiano, hablábamos de los ascetas, ahí estaba Simón el Estilita, etcétera, y que, claro, dejan de alguna manera una especie de sabiduría, ¿no? Porque se alejan, digamos, del ruido de la ciudad y van a aislarse y a adquirir, ¿no es cierto?, y a contemplar y de alguna forma pensar mejor las cosas, consolidar el conocimiento. Pero esto es con respecto a aquellos que han decidido dejar una vida al margen de la sociedad y de la ciudad. Pero aquí la cosa es distinta. Aquí no estamos hablando de un hombre de una ciudad, de un hombre que está ya involucrado en una polis, ¿no? Y este hombre se le recomienda aislarse, se le recomienda que ya no socialice, que se aleje de aquello y que piense en un régimen de soledad por el cual no solo va a estar bien, sino que va a ser feliz. Por eso me encantan a mí los filósofos musulmanes, los filósofos islámicos, porque de alguna manera tienen una disrupción, o sea, de los elementos sacados de la cultura, atraviesan de alguna forma la filosofía griega y se desanclan de ella, ¿no? Se desanclan de ella y tenemos un texto como este que es el régimen del solitario, ¿no? Todo lo contrario al animal político de Aristóteles. No, esto es todo lo contrario. Pero la pregunta que viene es entonces, ¿es posible tener este régimen del solitario? Porque como veíamos en Aristóteles, esto es imposible. El hombre no puede existir si no está el Estado. Entonces, lo social viene primero. ¿Es posible esto? Vamos a verlo entonces en los siguientes apuntes de filosofía. Bueno, capítulo 1, sobre el significado de la palabra régimen. En la lengua árabe la palabra régimen se dice en muchos sentidos, pero el más conocido según Abenpase es el siguiente. El régimen es la ordenación de unos actos con vistas a un fin propuesto. Abenpase refuerza la idea diciendo que no es un único acto, sino que son múltiples actos, lo que lo diferencia de un acto con un fin propuesto. El régimen se da a veces en potencia y otras veces en acto, y en este sentido la ordenación de dicho régimen, cuando está en potencia, es la reflexión. Cuando se está en reflexión, se sabe que el régimen es algo propio del ser humano y no de los animales. Luego de tratarlo en potencia, el concepto se divide en general y en particular. En general se predica de todas las acciones del hombre, sean cuales fueren, oficios manuales o profesionales.
Sin embargo, Abenpase nos dice que se emplea más en este último sentido, es decir, en los oficios manuales o profesionales. Y en el sentido particular, el régimen es un régimen político. Y de aquí existe otra división con respecto. Noble, está el régimen político noble, dedicado a la ordenación de la ciudad y de la casa, el orden doméstico quiere decir. Y el perfecto también, que es el régimen de Dios. Y luego tenemos otra división, que es el régimen absoluto, que es el régimen político, y el restringido, que es el régimen de la casa. En estos últimos se divide en correcto y el equivocado. Es decir, que el régimen político puede ser correcto y equivocado, y el régimen de la casa también puede ser correcto y equivocado. Vamos a ver a qué se refiere con el régimen correcto y el régimen equivocado. Que el régimen correcto está con las ciudades perfectas y el régimen incorrecto con las ciudades imperfectas. Ya Platón en la República había dejado claro lo que era el régimen correcto y cuál el régimen vicioso. De acuerdo con Abenpase, Platón ya había dejado en claro también la relación entre la casa y el Estado, pero algunos estudiosos de la obra no creen que esto sea correcto. Una casa correcta es aquella donde no cabe añadir nada nuevo. En efecto, Platón pensaba en la perfección de una cosa, de modo tal que añadiendo una cosa más, se vuelve imperfecta, y esta imperfección nace del artificio y no es parte de la naturaleza. Claro, y esto nos puede recordar a la República de Platón justamente. Había una parte en la República de Platón, no me recuerdo en qué libro, en qué capítulo, en que Platón, cuando estaba armando la ciudad, se planteaba la ciudad y conversaba, decía que cuando la ciudad ya es perfecta, es decir, cuando cada ciudadano se dedica a lo suyo con respecto a su profesión y todo, puede que venga otro ciudadano, quizá un extranjero, de otra parte, y les pueda mostrar a estos ciudadanos que no es necesario que uno se dedique solamente a lo suyo, sino que un hombre podría dedicarse a dos cosas. Podría ser, por ejemplo, podría ser profesor y al mismo tiempo zapatero, y podría dominar las dos artes perfectamente. Incluso podría demostrar que sabe esas dos artes perfectamente, pero esto sería imperfección en la ciudad, porque es añadir más cosas, y la verdad es que la república debe ser algo natural, es decir, cada ciudadano debe dedicarse a lo que es competente. Pero si viene un extranjero, dice Platón, a decirnos que él puede hacer dos cosas y lo demuestra y todo, a este hombre no se le va a escuchar, porque se está añadiendo una cosa más a la ciudad. Pero si la ciudad es perfecta, ¿por qué se le añaden cosas? ¿Se entiende? O sea, cuando la ciudad es perfecta ya no cabe añadir más elementos, incluso aunque sean demostrables y todo. Si se añade una cosa más, esa cosa se vuelve imperfecta. Esto es lo que quiere decir, o esto es lo que quiere rescatar Abenpase de la República de Platón. En todo caso, hablar sobre el régimen de la casa es inútil salvo que se refiera a lo que ocurre en un determinado momento, como es lo que exponen los libros sobre educación, adab, que escribieron los literatos y que llaman psicólogos, nafsanilla, tales como el libro de Calila y Dimna. Cabe destacar que Calila y Dimna es un compendio de cuentos, son unos más de 70 parece relatos que son morales, que dejan una enseñanza y de origen hindú en el siglo XIII. Y de hecho fue traducida por Alfonso X el Sabio, de quien nosotros ya hemos hablado en otros podcasts. Y bueno, también el de los sabios árabes, que contienen consejos para ciegos. Pero todas estas cosas, como se dijo anteriormente, pertenecen a cosas específicas en situaciones específicas. La ciudad perfecta es aquella donde no está presente ni la medicina ni la jurisprudencia. Platón diría algo similar, que en las ciudades imperfectas necesitan médicos y jueces, y esto se debe a que en aquellas ciudades perfectas el amor une mutuamente a los habitantes y en consecuencia estos no discuten en absoluto. Si surge la discordia, entonces necesariamente tendrá que intervenir un tercero, y en este caso es el juez.
Por otro lado, los ciudadanos que no conocen la medicina son aquellos que abandonan el ejercicio y consumen alimentos nocivos para la salud. Toda opinión que sea hecha por alguien que no ha vivido dentro de la ciudad será falsa. Ahora bien, de acuerdo a Abenpase, la naturaleza de lo falso no puede conocerse de forma definitiva, de modo que la única forma de conocer la falsedad es cuando se pretenden fines distintos al de la ciudad. Por ejemplo, este hombre extranjero que llega a la ciudad demostrando que sabe mucho más que los de la propia ciudad, bueno, eso se consideraría falso, son fines distintos a los de la ciudad. La ciudad no quiere añadir más elementos. Y Abenpase dice que todo esto fue tratado en el libro de las astucias de Abu Zakir. Pero al parecer nadie sabe quién es Abu Zakir ni esa obra que menciona Abenpase. Parece que es totalmente desconocida. Bueno, en fin. En una ciudad perfecta no será posible encontrar opiniones o acciones distintas a la de la ciudad respectiva. En cambio, en todos los regímenes imperfectos, que son la tiranía, la timocracia, la oligarquía y la democracia, siempre hay opiniones distintas. Esto se desprende que todo lo que venga de afuera de la ciudad será falso. Sin embargo, hay casos en que en la misma ciudad se producen doctrinas que nunca habían estado antes en la ciudad, o bien se producen doctrinas falsas en la ciudad. A esto se le llama, esto es muy conocido en el concepto de Abenpase, ¿no? Brotes. Brotes. Los brotes son aquellas personas que piensan algo distinto de la ciudad. Y este nombre se entiende porque estos brotes hacen nacer nuevas ideas en los sembrados, en las personas que ya tienen una especie de pensamiento en esta ciudad perfecta. En aquellas ciudades imperfectas, donde estos brotes se dan más a menudo, donde hay muchas ideas nuevas, donde se discute más, bueno, a veces los brotes hacen que se vuelvan más perfectas las ciudades. Con respecto a las ciudades perfectas y su existencia, Abenpase nos dice que el único registro que tenemos de aquellas ciudades son las que nos cuenta Al-Farabi con respecto a algunos antiguos pueblos persas que el filósofo consideraba que eran perfectas. Para Abenpase, en su tiempo histórico, solamente están las 4 ciudades imperfectas, es decir, para Abenpase, a ese tiempo no había ninguna ciudad perfecta. Los ciudadanos. Las 3 clases de ciudadanos que existen en las ciudades imperfectas son las siguientes. Los de brotes, los brotes que habíamos hablado, los jueces y los médicos. Hay un tipo de hombre que es el hombre feliz. Y esta felicidad solamente se obtiene aislándose. Y en consecuencia, el único régimen correcto será el del hombre aislado. Es decir, aislado de la sociedad. Ya sea que fueran uno o más, mientras estén aislados en la Umma. La Umma es una comunidad, ¿no? Una comunidad, por cierto, musulmana. A eso se refiere Abenpase. Los sufíes los llamaban extranjeros, guraba. Y en consecuencia hay 2 tipos de extranjeros. Los que son brotes, que son extranjeros en sentido negativo, y los extranjeros por los sufíes, que son extranjeros en sentido positivo. Ojo, los brotes, en las ciudades imperfectas hay muchos brotes, ¿no? Hay muchos brotes porque hay siempre opiniones distintas. Ahora, claro, estas ciudades que están desviadas, a veces el brote puede ser bueno, porque un brote puede pensar distinto a una ciudad, y claro, la ciudad es tiránica, por ejemplo. Entonces este brote va a estar en contra de esta ciudad tiránica y va a querer cambiarla, etcétera. Pero también hay brotes en sentido negativo, porque también en una ciudad perfecta pueden haber brotes, pueden existir brotes, ¿no? Bueno, estos son extranjeros en sus ideas porque se han marcado con sus pensamientos a otros niveles de vida que son para ellos como sus patrias. Y por esta razón Abenpase decide estudiar a este hombre de forma especial, porque no es natural. En efecto, como dice Aristóteles, el hombre es un animal político, es decir, es un animal gregario que necesita vivir en comunidad con los demás. Pero ¿por qué este hombre no? ¿Por qué este hombre, estos hombres que habíamos dicho que viven aislados y que son felices, por qué? Es lo mismo que estábamos viviendo en la introducción, ¿no?
Aristóteles ya nos decía que el hombre es un ser gregario y tiene que seguir su naturaleza. Pero Abenpase nos dice que hay hombres aislados que viven feliz y que viven aislados de la sociedad, etcétera. Vamos a verlo. Capítulo 2 sobre las acciones humanas. Todos los seres vivos tienen algo en común con los cuerpos inorgánicos. Así el hombre tiene algo en común con los animales irracionales. También existe algo común entre el ser vivo y el cuerpo inorgánico, como lo son los elementos de los que están compuestos. Con los cuerpos medios vivientes, es decir, las plantas, meramente vivientes, que son las plantas, los seres vivos tienen en común el crecimiento. Por esto el hombre está compelido, está obligado a caer en las mismas características de los seres que están compuestos de los elementos. Vale decir, el hombre se cae, se eleva, se puede encoger y se puede asustar. Y en este último punto del susto, Abenpase dice que hay cosas que son propias de las plantas, como encogerse, que sería algo involuntario, así como en el hombre es algo involuntario también el asustarse. Así que también tienen este fenómeno de involuntariedad, esta reacción involuntaria con respecto a las plantas y al hombre mismo. Los actos que pertenecen al hombre por naturaleza son aquellos que realiza voluntariamente, y esta voluntad nace de la reflexión. También existen en él afecciones pasivas intelectuales, como inspiraciones y revelaciones. Las afecciones pasivas no intelectuales son parte de los animales irracionales, cuyas características también son compartidas por el hombre. Existen acciones que solo se pretenden a un fin en específico y que accidentalmente produce otros fines. Por ejemplo, un animal podría comer ciruelas y satisfacer su hambre, pero al mismo tiempo estas ciruelas lo curan de una enfermedad. En el primer caso tenemos el fin que se quería alcanzar, pero el segundo es accidental en un animal racional. De esta forma se distingue el acto bestial del humano. El acto bestial precede en el alma únicamente por afección. En cambio, el acto humano es aquel que va precedido de algo, a lo cual obliga a la reflexión en el agente, tanto si le sigue o lo precede una afección anímica. Bajo este respecto, Abenpase nos habla de que existe un motor en el alma humana que realiza estos actos. Son pocos los actos bestiales que realiza el hombre, pues incluso en los actos bestiales, inexorablemente, el hombre piensa en cómo los hará. La reflexión de sus actos es una característica natural del hombre. Además, cuando los actos están guiados por la rectitud, entonces estos actos merecen ser llamados divinos más que humanos. Por eso es que el hombre debe ser educado en las virtudes morales. Y es así que vamos entonces al capítulo 3, estudio de las formas espirituales. Y este capítulo se divide en artículos. Artículo primero. En la lengua de los árabes se llama espíritu a lo mismo que se dice alma. Los filósofos también lo utilizan en sentido homónimo, aunque a veces también se refiere al calor natural de los cuerpos orgánicos. A eso se refieren con el espíritu, ¿no? De esto los médicos también dicen que el espíritu tiene ciertas características, por ejemplo, que se divide en tres: natural, sensitivo y motor. También llaman espíritu natural, espíritu nutritivo, porque dentro de su ciencia llaman a la naturaleza alma nutritiva. Y así, alma y espíritu son dos cosas distintas en cuanto a su elocución, pero tienen el mismo objeto. En efecto, la forma de la palabra espíritu no es árabe, porque pertenece al género de lo irregular de acuerdo a los gramáticos. Según ellos, esta palabra debería decirse rují, con H, ¿no? Rují. Los filósofos emplean varias palabras de forma irregular, como por ejemplo corporalidad, que en árabe sería yusmaniyá, o anímico, que es nafsaniyya, pues estas palabras son en verdad extranjeras, la corporalidad y lo anímico. Discúlpenme la pronunciación, por cierto, del árabe, ¿no? Cuando la sustancia está más alejada de la corporalidad, más merece llamarse espíritu. Por esta razón es que los filósofos dicen que la sustancia más pura es el intelecto agente y los cuerpos celestes. Y en este punto, Abenpase comienza a hablar de algo que va a ser sustancial en la obra
del régimen del solitario. Además que va a constituir una cuestión de importancia para el solitario que debe tener en cuenta, que son las formas espirituales. O bien podríamos decir las formas, que de hecho también de otro modo se llama la teoría de las formas. Y esto es central en el pensamiento de Abenpase y sobre todo aquí en el régimen del solitario. ¿Y qué son estas formas? Bueno, estas formas son esencias que dan el ser y configuran a los entes. Con las formas espirituales nosotros podemos saber ciertos comportamientos, ciertas formas de pensar del otro. Vamos a ver que hay, por ejemplo, formas espirituales que representan de alguna forma la hipocresía, en un sentido. Vamos a ver que hay formas intelectuales que podemos ver aquellas personas que presumen, por ejemplo, de sí mismas, que son ostentosas del lujo, otras que son más humildes, etcétera. Por medio a este reconocimiento de estos comportamientos, o más bien a estas esencias, Abenpase las va a llamar formas espirituales. Y no solamente, bueno, no solamente hay formas espirituales, sino que hay formas corporales. Y bueno, ahí el hombre se tiene que ir de alguna manera guiando por cuál es la mejor. Obviamente la mejor van a ser las espirituales, más que las corporales. Las corporales son necesarias para, sigamos, seguir el día a día, pero en cuanto a un fin que desee alcanzar el hombre, tiene que ser con respecto a la forma espiritual. Entonces vamos a ver los tipos de formas espirituales. Las formas espirituales son de varias clases. Está la forma de los cuerpos celestes, está el intelecto agente e intelecto adquirido, los inteligibles materiales y los contenidos, que son los que se encuentran en las potencias del alma. La primera y la segunda, es decir, la forma de los cuerpos celestes, el intelecto agente o intelecto adquirido, son absoluta forma. Pero las terceras ya están relacionadas con la materia, o sea, lo inteligible material y los contenidos. La segunda forma perfecciona los inteligibles materiales. Recordemos que la segunda forma es el intelecto agente o el intelecto adquirido. Perfecciona los inteligibles materiales o bien los produce como hace el intelecto agente. Recordemos que, no sé si... sí que hemos hablado totalmente del intelecto agente y el intelecto material o el intelecto en potencia o el intelecto en acto. Bueno, hay muchas denominaciones para llamar a estos dos conceptos. Recordemos que el intelecto agente se inicia con Aristóteles y después los medievales lo toman también. Se refiere básicamente al espectro al espectro formal del intelecto. Piensen ustedes, todo este mundo se hizo por medio de una inteligencia. Esa inteligencia usted la puede llamar Dios, la puede llamar como usted quiera, pero hay algo que creó este universo y debe haber sido inteligente, ¿no? Y esa inteligencia, bueno, se le llama inteligencia agente. Y también está el intelecto material, que es el que tiene cada hombre, ¿no? El que se supone que todo hombre recibe todo lo del intelecto agente en el intelecto material. Hay una discusión enorme, claro, hay una discusión de que algunos filósofos dicen que nosotros, los hombres, también tenemos el intelecto agente, lo podemos percibir, hay otros que dicen que no. Bueno, en fin, la cuestión es que ese es el intelecto agente y el intelecto material. La cuarta forma es un intermedio, es decir, los inteligibles materiales es un intermedio entre los inteligibles materiales y espirituales. Claro, material porque está en la materialidad y también está en la forma espiritual porque de todas formas es inteligible. Y bueno, las formas espirituales universales solo tienen relación con el hombre que las concibe, mientras que las formas espirituales particulares tienen dos relaciones. Una particular con el objeto sensible y otra universal con los sujetos que las perciben. Se da el ejemplo de la forma del monte Uhud, que tiene una forma espiritual particular para aquel que lo ha percibido y una relación universal con cada persona que lo ha contemplado.
Esta forma queda en el particular incluso cuando ya no la tenga de frente. Es decir, Abenpase está hablando aquí de la memoria. Nosotros podemos... Está hablando de este fenómeno que también le llamó mucho la atención, recordemos a San Agustín, cuando el hombre ve, por ejemplo, una gran montaña, un árbol, etcétera, y le impresiona de alguna forma, eso queda en la memoria. Incluso, y lo puede rememorar incluso sin tenerlo enfrente. Artículo segundo. Las cosas que se juzgan como existentes en un ser cualquiera pueden ser verdaderas o falsas, por esencia o por accidente, ciertas u opinables. Las formas espirituales, el hombre las ve ciertas veces como verdaderas o falsas, porque los sentidos nos engañan. Las mejores formas espirituales son las verdaderas y las que han pasado por el sentido común, pero aquellas que no han pasado por el sentido común quedan en la imaginación y por lo tanto son falsas. Ahora bien, hay cosas que no han pasado por el sentido común y no tienen un nombre con que designarlas. Y en ocasiones provienen del intelecto agente, cuando una persona puede saber las cosas futuras que aún están en potencia. Fíjense lo increíble, ¿no?, que está hablando acá Abenpase. La palabra, en todo caso, empleada no quiere decir... A ver, cuando estamos hablando de cosas futuras que nos da el intelecto agente, no quiere decir que sean adivinaciones o visiones, porque no pertenecen a un sistema racional. Esto es lo que está hablando Abenpase, no pertenece a un sistema racional. Acuérdense que son dadas por el intelecto agente. Y solo existen en individuos aislados y en raras ocasiones. No adivinos, pero estos hombres que saben de certeza lo que puede pasar en el futuro. Ahora, nos dice Abenpase, es muy difícil que se pueda formar un régimen con este tipo de hombres, y por eso no formarán parte de este tratado. Se les asimila a los llamados inspirados, como fue Umar ibn al-Khattab. Recordemos que Umar ibn al-Khattab fue sucesor de Abu Bakr, ¿ya? Y Abu Bakr, a su vez, fue el sucesor de Mohammed, ¿ya? Y por lo tanto el primer califa del Islam. Así que eso hay que considerarlo. A él se le considera un inspirado. Sin embargo, existen dos tipos de inspirados. Aquellos que se nombró en un principio, estos que, digamos, tienen información del futuro por medio del intelecto agente, y aquellos que son como Umar. La distinción radica en que los primeros consideran como condición previa la suposición de una de las partes opuestas, lo cual sucede en todos los seres humanos. A este se colocan en primer lugar la parte falsa de una proposición y emiten opiniones sobre ambas partes sin ningún argumento. Al otro, inspirado, en cambio, le surge el tema verdadero sin que se le presente ante su contrario simultáneamente, sin que la memoria se lo recuerde y sin que desee conocer científicamente aquello mediante el pensamiento o los argumentos, pues para él aquello no es en absoluto un término contradictorio. Estos serían los hombres como Umar ibn al-Khattab. Podríamos decir que con respecto a los primeros hombres, estos que de alguna manera se les reveló el intelecto agente, podríamos decir que podríamos poner ahí, por ejemplo, a Tales de Mileto. Recordemos que por medio del cultivo de olivos, Tales de Mileto logró el primer monopolio. Entonces, claro, él lo hizo con una especie de cálculo con respecto a las estrellas. Él pudo también predecir un eclipse, no olvidemos la historia de Tales. Y claro, tenía obviamente algunas proposiciones, alguna especie de silogismo, ¿no? Tenía Tales de Mileto. Y bueno, acá en cambio Umar no tenía ninguna especie de silogismo, sino que él tenía, le surge el tema de manera verdadera, sin que se le presente ni su contrario, ninguna preposición, nada. Sin embargo, lo más normal es un intermedio, es decir, el de la opinión mezclada de verdadero y falso, siendo la mejor situación aquellos que tienen la opinión verdadera, y por otro lado, quienes tengan una mezcla, es decir, los que tienen la opinión verdadera y también tienen algo de falso en lo que opinan. La peor situación es cuando se cree una opinión errónea
creyendo que solo se da en muy pocas ocasiones, y a esto se le llama inverosímil. Claro, hay hombres que creen una opinión errónea, creyendo que solo se da en muy pocas ocasiones. Es aquellos que de alguna manera subestiman ciertas situaciones, más de lo normal. El predicado de las formas falsas es imposible que exista realmente. Hay dos casos que se presentan bajo este respecto en los árabes. Sarka al-Yamama y Tabat Serran. Era una poetisa y un poeta respectivamente, que imaginaban cosas en la época de la Arabia preislámica. Estos también se da en los cristianos, con la imagen de los santos, que se supone murieron, resucitaron, fueron quemados y volvieron a vivir. No obstante, puede ser que el predicado de las formas falsas sea real, como es el caso de que Said, por ejemplo, sea gramático, sea que no lo es ahora o no lo sea después. Pero con todo es posible que Said, cuando decimos Said, estamos hablando de un hombre, digamos, usándolo como ejemplo. Y claro, Aben Pase dice, Said puede ser gramático. Claro, a lo mejor no lo va a ser. O a lo mejor no lo es ahora, pero tiene la facultad, tiene la característica de que puede ser gramático. No lo es ahora, no lo va a ser quizá nunca, pero puede serlo. Y esto porque la gramática es posible en cualquier individuo, aun cuando éste no lo quiera. Luego tenemos los predicados ciertos de formas espirituales particulares, que son aquellas que se encuentran en las formas corporales y por eso se perciben con los sentidos externos. Estas deben pasar inevitablemente por el sentido común. A continuación, tenemos las formas espirituales del sentido común, las cuales no pueden ser una sola, sino muchas para que sean verdad. Y esto sucede porque no se han reunido las tres potencias que confeccionan las formas espirituales tal como estaban en su ser corporal. ¿Cuáles son estas tres potencias de las que habla Aben Pase? La verdad es que no se sabe a qué potencia se refiere porque no ha mencionado ninguna potencia. Entonces, realmente no tenemos información sobre a lo que se refiere Aben Pase cuando dice estas tres potencias. ¿Ah? Cuando se juntan estas mencionadas tres potencias, hacen su aparición las formas espirituales como si se las sintiese con los sentidos externos. Los sufíes dicen que este es el último fin del hombre. 2 puntos. Que Dios se una a ti, te conceda la reunión. Los sufíes son incapaces de lograr las formas espirituales puras, porque cuando están separadas, las potencias son falsas, pero cuando están unidas son verdaderas. Y esta unión de potencias para los sufíes consiste en la felicidad última del hombre. Esta es la razón por la que Al-Ghazali dijo, sea lo que sea que me ocurrió, no me acuerdo. Entonces, para los sufíes, el logro de la felicidad última no se consigue con estudio, sino con una entrega total y siempre recordando a Dios, porque cuando así se obra, así se reúnen las tres potencias. Pero para Aben Pase esto es materia opinable, y aunque esté fuera el verdadero régimen del solitario, esto haría que todo intelecto fuera inútil, y siendo de esta manera, su existencia no tendría sentido. En fin, dice Aben Pase, sería muy largo mencionar todas las falsedades que existen en una ciudad, y este tratado tiene por fin hablar sobre el régimen verdadero. La mayoría de las ciudades prefiere tener una felicidad política y no una felicidad eterna, que es la felicidad de la otra vida. Artículo 3. Ahora Aben Pase propone hablar sobre las proposiciones retóricas pasivas. Estas son conformadas por la imaginación, que es propia del alma animal, es decir, son todas las pasiones que recibe el alma de forma pasiva. La forma de todo cuerpo generable tiene tres niveles de existencia. Está la forma espiritual general, está la forma espiritual particular y la forma corporal. La forma espiritual particular tiene tres niveles. Contenido de la forma, es decir, existe la facultad de la memoria. La impresión, la facultad imaginativa, esto. La especie, que es el sentido común.
Y estas son las tres clases de facultades espirituales. Podríamos enumerar las facultades completamente de esta forma. Está la facultad reflexiva, esa es la primera. Está la facultad espiritual, la que ya mencionamos, la facultad sensitiva, generativa, nutritiva y elementativa, que es la de los 4 elementos. La quinta y la sexta, es decir, la facultad nutritiva y elementativa, no tiene nada que ver con el animal, pues la nutrición y todo lo que deriva de ella, junto con los elementos, son parte de la naturaleza y no del animal. Podría decirse que la cuarta también es de la naturaleza, pero en verdad esta facultad tiene como principio la libertad, es decir, depende del hombre más que de la naturaleza. La tercera y la segunda están en la misma categoría de la libertad. La tercera recordamos que es la facultad sensitiva y la segunda es la espiritual. Sin embargo, la primera facultad, que sería la afirmación libre y la libre aprehensión que se realizan en ellas, son necesarias, porque de no ser así, si no fuesen libres, no daríamos nuestro consentimiento a aquello que nos disgusta, y así el orden y la armonía son propios de la facultad racional en virtud del fin. Artículo 4. Con respecto a las acciones del hombre, existen aquellas que se hacen con total libertad y en consecuencia puede abstenerse de ellas cuando quiera. Otras acciones son aquellas que se hacen en libertad, pero tienen un fin distinto por el que se hacen. Por ejemplo, se navega pero con el objeto de comerciar, se cultiva con el objetivo de alimentarse. Y en estas acciones interviene tanto la facultad racional como la irracional. Y en tercer lugar tenemos las acciones por las cuales el hombre inicia una acción, pero luego otro motor se encarga de seguir la acción. Por ejemplo, un hombre ha vertido el semen en el útero. Y claro, ahí después el semen hace su propio trabajo. Así tenemos tres clases de acciones: de género, capacidades profesionales, artes naturales y necesarias. Y de estas últimas nacen las ciencias como la medicina, la biología, la química, entre otras. Y si seguimos hablando de las formas espirituales, hay unas que forman ciertos estados y otras que no las producen. Las que no lo producen son las que se dan separadas de toda sensibilidad, como en el caso de una especie que no se conocía antes. Por ejemplo, un hombre que ve por primera vez un elefante y la impresión y visión del elefante la tendrá como una huella en su alma, como especie, no como forma espiritual del elefante, sino que va a tener esa impresión. Y esta huella también se manifiesta de otras formas, como por ejemplo cuando un ladrón entra a una casa y el temor que deja en el morador es una huella que aparecerá siempre que se vea a un ladrón, no importa que no sea el mismo. Hay otras formas espirituales que dejan un estado en el alma, y estas pueden ser varias. Estado natural, el parentesco, por ejemplo. Estado natural de carencia, los defectos y enfermedades. Y el estado natural de perfección, pueden ser corporales. Por ejemplo, bella figura, proporción de miembros. Pueden ser anímicos también, por todas las virtudes. Luego tenemos la clase de formas espirituales que son adquiridas. Las artes, capacidades profesionales, manera de conducirse en la vida y las capacidades reflexivas. También existen las formas espirituales relativas al linaje, como las excelentes civiles, y esto puede beneficiar o arruinar dependiendo del contexto. De la misma forma, los hombres que se acercan a las formas espirituales más nobles serán hombres más nobles, pero los que se acercan a la corporalidad serán menos nobles. Entre los menos nobles están aquellos que se dejan llevar por el sentido común o por la corporalidad, siendo estos últimos los peores. Sin embargo, existen hombres cuyas opiniones avalan a estos tipos, porque en verdad, en alguna medida, tienen una forma espiritual noble que hace que lo peor de ellos se oculte. Abenpaz se aprovecha de decir explícitamente que esta concurrencia de personas se da en el reino de las taifas, lugar donde exactamente se encuentra y del cual es crítico. Y a estos individuos se les llamaba cortesanos, y a su manera de vivir, pomposa. Recordemos que las taifas eran unos pequeños reinos en que se dividió el califato de Córdoba en el siglo XI y del cual Abenpaz era muy crítico.
Por otro lado, tenemos aquellos que se sirven de la imaginación en las formas espirituales e intentan provocar un impacto en los demás, como por ejemplo aquellos hombres que se muestran con armas en tiempos de paz. Luego tenemos aquellas formas espirituales de la imaginación que intentan producir placer a través de las muestras de cariño y de piedad. Aquí también pertenecen las bromas, contar bellas historias o poesías. Otras acciones de este grupo son las que intentan alcanzar la perfección a través de las virtudes intelectuales y las virtudes morales que Aben-Paz se señala como las siguientes: la liberalidad, el coraje, la amabilidad, el buen trato social, la bondad, el cariño y la fidelidad. Como éstas se pretenden producir en el alma del otro una sumisión de la cual se sigue luego un respeto y otras cosas buenas que son solamente externas. En todo caso, a veces estas acciones se hacen sin interés más que el de perfeccionar la forma espiritual. Ahora bien, estos actos se hacen muchas veces cuando hay conocimiento de ellos, porque cuando no lo hay, se hace de manera torpe y descuidada, o bien no se hace por miedo a cometer errores. Estos actos que son realizados de modo sincero no tienen nombre, pero sí tienen nombre aquellos que no son realizados de modo sincero. Y a esto se le llama hipocresía. Al primer grupo es a los que Dios premia, pues dice el hadiz: el que hubiera emigrado hacia Dios, su emigración estará en Dios, pero el que hubiera emigrado hacia el mundo para conseguirlo, o hacia una mujer para casarse con ella, su emigración estará en aquello hacia lo que se encaminó. Otro hadiz dice: las acciones son según las intenciones y a cada hombre le corresponde según lo que ha pretendido. Otra de las grandes formas espirituales y la más esperada entre los hombres es aquella que tiene que ver con la perfección de la memoria. Entre los árabes, esta es la más ansiada. En efecto, la forma espiritual que reside en la memoria permanece más tiempo que otras formas. Los actos humanos de la memoria se basan en la verdad, pero también es cierto que aquellos hombres que no tienen memoria pueden alcanzar la verdad, pues esto se puede alcanzar mediante la conjunción de tres potencias: el sentido común, la fantasía y la razón. Artículo 6. Hay hombres que dominan solo las formas espirituales materiales, y estos son los más viles. Otros en donde predominan las formas espirituales más refinadas, y finalmente aquellos en que ambas formas se dan, distinguiéndose en mayor o menor grado. Y entre aquellos con una forma espiritual más refinada se encuentra Uwais al-Qarani e Ibrahim ibn Ahdam. Los que tienen las características mixtas son los más comunes, pero a veces pueden ser muy viles, pues pueden realizar cosas muy espirituales, pero a condición de que les dejen hacer cosas materiales sin restricción. Otro vil es aquel que realiza actos viles cuando no le impiden llevar a cabo actos espirituales, es decir, no está obligado a realizarlos. Y Aben-Paz se los grafica en un poema: renunciaron a escapar cuando las lanzas estaban en sus gargantas. Por otro lado, tenemos a aquellos que sí les importa la dimensión espiritual y son capaces de soportar la desnudez y el hambre para alcanzar fines espirituales. Artículo 7. Hay quienes realizan acciones dignas de elogio, pero esperando una recompensa material a cambio. Sin embargo, hay quienes hacen estas acciones sin esperar nada a cambio. Hay veces que estas acciones son concedidas por Dios directamente o a través de otro hombre que es llamado benefactor. Artículo 8. Las formas espirituales naturales, unas son por accidente y se conducen a la manera de las formas necesarias, en las cuales no tienen libertad de elección quien posee las formas espirituales. Por ejemplo, la nobleza de los padres, uno no se la puede quitar. Otras son esenciales, de las cuales unas son comunes a hombres y animales, y otras son solamente humanas. Entre las comunes están aquellas como el amor de un padre hacia su hijo, porque aman las formas espirituales del hijo. Si el hijo se alejara de los padres, estos con el tiempo dejarán de amarlo y lo olvidarán. Puede que lo confundan con otro, y si es así, amarán sus formas espirituales.
Pero si el amor fuera corporal, entonces no olvidarían y no querrían a otro más que a su hijo. Por lo tanto, la materialidad da, de alguna forma, la especificidad. Pero si no, bueno, van a amar a cualquiera que tenga la misma forma espiritual. Artículo 9. Ahora se habla sobre las formas espirituales particulares en su relación con las universales. La relación que éstas pueden tener son sensaciones o imaginaciones. El hombre se va moviendo con estas formas desde la infancia, donde solo operaría el alma nutritiva. Luego avanza hasta la adolescencia, donde opera el alma animal. Luego se avanza hasta la época de la reflexión y finalmente llegamos a la etapa de la ancianidad. Todas estas etapas tienen los elementos para pasar a la otra, pero eso no es conveniente que los elementos se mezclen. Por ejemplo, que un anciano se comporte como un niño o un niño como hombre. Suele pasar que algunos niños actúan como si fueran adultos, dando consejos y haciendo comentarios que no corresponden a su edad. Y esto se debe a un defecto proveniente de su entorno, como cuando viven en una familia de abolengo. Artículo 10. Los fines a los que se debe responsabilizar al solitario son 3. Y fíjense, después de hablar generalmente de las formas espirituales, al fin vamos a hablar del solitario. Bueno, los fines son la forma corporal, la espiritual corporal y la espiritual universal. Para alcanzar los fines deberá usar la reflexión, la investigación, la deducción y en suma el pensamiento. Esto porque si no piensas, serás como un animal y no participarás en absoluto de la humanidad más que en lo corporal. Incluso aunque el hombre se proponga por medio del pensamiento una acción animal, será animalizado y no humanizado. Estos hombres no pueden construir una ciudad. Esto es una acción que solo compete al solitario. En los animales irracionales también se dan algunas formas espirituales particulares. Por ejemplo, en el león se puede dar la timidez, la vanidad en el pavo real, la astucia del zorro, las caricias del perro, etc. Estas formas son propias de la especie de cada animal, pero en el hombre esto puede darse por libre elección. También en cuanto a los animales irracionales, las formas espirituales morales o perfecciones intelectuales pueden ser encontradas en ellos. Por ejemplo, el coraje y la timidez en el león. Sin embargo, el humano tiene las suyas propias. El buen consejo, el juicio recto y la opinión verdadera son formas espirituales que no están en los animales irracionales. Entre las formas espirituales y las formas materiales, han de preferirse aquellas que son espirituales, pues éstas perpetúan el estado del hombre y la alargan más la vida mientras que las otras la limitan. Artículo 11. Ya sabemos que quienes se acercan a las formas espirituales son más beneficiados en la vida con respecto a quienes prefieren las formas materiales. Sin embargo, hay quienes llegan al extremo de sacrificar toda su forma material para alcanzar lo divino de las formas espirituales. Y en este respecto, Abenpase da algunos nombres de personas que han preferido la muerte en las guerras. Tahabat Serrán dijo: «He aquí nuestro destino, o la esclavitud con beneficio o derramar la sangre. Para el hombre libre es mejor la muerte». También está Al-Marwani: «La ignominia del vivir y la repugnancia de la muerte. Las dos cosas me parecen insoportables y duras, pero si es inevitable elegir una u otra, viajar hacia la muerte es un viaje precioso». Al-Zibá: «Por mis propias manos y no por las tuyas». Entre ellos, Abenpase nombra a una reina de Egipto y a ciertos héroes nombrados por Aristóteles. Abenpase dice que esta situación particular es propia de las circunstancias en las que la muerte es preferible a la vida, y entonces elegir libremente la muerte por encima de la vida es un acto humano. Existen otros hombres de un alma noble que son capaces de sacrificar todo por otros. No cuidan su forma material por conservar la espiritual. Por ejemplo, aquellos que se abstienen de comer. El temperamento filosófico debiera tener estas características, porque de otra forma sería un ser material, o como lo llama Abenpase, un filósofo falso, aquel que se preocupa de las cosas de la forma material, ¿no? Ahora bien, esto no quiere decir que el filósofo no pueda servirse de la corporalidad.
pues deberá tomar aquello que le sirva de forma suficiente sin descuidar la espiritualidad. El hombre que lo hace de este modo adquiere sabiduría y se hace un ser necesario y divino. Este es el régimen del solitario, dice Abenpase. ¿Ah? Este es el régimen del solitario. Es aquel hombre que puede servirse de lo material suficientemente sin descuidar la espiritualidad. Y existen veces en que el solitario tiene estas características sin necesariamente vivir en una ciudad perfecta. Por lo tanto, estas ya son las características esenciales, íntimas, personales quizás del solitario. Esto es una pequeña aproximación porque nos falta hablar sobre el solitario. Pero Abenpase ahora vuelve a hablar de las formas espirituales y de los fantasmas, que son formas llamadas así, que son ejercidas con la facultad de la imaginación. Y estas se captan de tres clases. Está la facultad con que se captan las formas corporales. Se trata del sentido externo y de sus partes que se corresponden a las distintas formas del cuerpo. Y estos cuerpos poseedores de semejantes facultades son los miembros del cuerpo natural, a saber, los 5 sentidos. Las percepciones resultantes en ellos son formas espirituales y constituyen el primer grado de espiritualidad. La otra facultad es la que capta las formas espirituales, que se llaman fantasmas y que se graban en el sentido común. En tercer lugar, las facultades que son comunes al hombre y al animal son las siguientes. La primera, es decir, la sensibilidad externa, que es común a todos los animales, salvo que a veces se piensa que está aislada de las otras potencias en algunos animales, como es el caso de la mosca y el gusano. Como sea, esto ya lo habíamos dicho en todo caso en el libro sobre el alma, usted puede verlo también en nuestro podcast. La segunda, saber el sentido común, es evidente por su naturaleza, que no puede estar desconectada de la primera, puesto que solo existe gracias a ella. La tercera, o sea, la imaginación, pertenece al animal dotado de movimiento dirigido a un fin determinado material, ya que el logro de las cosas materiales únicamente se consigue mediante esta facultad. Volviendo a los animales irracionales, estos también tienen unas formas perfectas que son comunes al hombre. Estos animales son las abejas, las hormigas y las arañas, pues estos realizan ciertas acciones que podríamos llamar como trabajo, o de cierto modo especiales para ellos. Esto tendría que llamar la atención nuestra y decir que seguramente estos animales tienen imaginación. Pero la imaginación necesita de los sentidos externos, ¿o es que estas actividades vienen por naturaleza o de la nada? Esto es imposible. La imaginación no puede trabajar sin la materialidad de los fantasmas. Son las sensaciones las que mueven la facultad imaginativa. Y claro, a Abenpase le llama la atención estos tres animales, como siempre ha llamado la atención en los filósofos. Ya lo habíamos visto con Al-Kindi, por ejemplo, y con Aristóteles, sin ir más lejos. El comportamiento de las abejas para construir un panal, para comunicarse con ciertos movimientos aéreos, las hormigas y el concepto del trabajo, y las arañas y la imaginación entre comillas, ¿no?, que debieran tener las arañas para construir una telaraña, ¿no? ¿De dónde sacan esta forma? Bueno, artículo 12. El sentido general de la forma espiritual particular es de 4 clases. Está la forma espiritual más conocida de todas, que es la de los sentidos externos, lo cual es evidente por sí mismo, a donde interviene también la imaginación. La segunda es la naturaleza, pues el sediento encuentra en sí mismo la forma espiritual del agua, el hambriento la del manjar, y así los demás casos. El pensamiento, como es el caso de la forma espiritual deducida mediante el pensamiento y la reflexión. Y la cuarta es el intelecto agente, y es como la forma deducida, pero sin el pensamiento ni la reflexión. Abenpase va a hablar de cada una en específico. Esto es el artículo 13. Las formas espirituales que tienen relación con los sentidos externos pueden ser esenciales o accidentales.
Esenciales son, por ejemplo, las formas de los objetos sensibles, accidentales las que acontecen en el sueño, o en las situaciones en que se dice que se trae un recuerdo de algo a la memoria, o en el hecho de venirle a uno algo a las mientes. Pero es el caso de que se vea a un hombre montado en un caballo, luego se vea al caballo y por fin se recuerde a propósito de ese caballo visto a aquel hombre que lo montaba. El llorar ante las casas en que uno ha habitado y el entristecerse ante las huellas del pasado pertenecen a esta clase de formas. Las que provienen de la naturaleza pueden ser también por accidente o por esencia. La forma que es por esencia es la particular del cuerpo concreto, como ya hemos dicho, pues el que tiene sed no desea aquella agua determinada por sí misma, sino que únicamente ansía lo que pertenece a la especie deseada. Por eso pensaba Galeno que los animales percibían las especies. Por el contrario, si surge una forma espiritual particular, será solo por accidente. La forma que se da por accidente será, por ejemplo, la del hombre sediento al que se le viene a la cabeza el recuerdo de algo que le gustó en una copa de agua, o la del hambriento a cuyas mentes viene la forma del alimento que recuerda haber comido antes. Por lo tanto, la naturaleza no produce esencialmente sino la forma espiritual verdadera y conveniente. Artículo 14. Hay formas espirituales que únicamente aparecen en el pensamiento o en el intelecto agente. Las del pensamiento pueden ser verdaderas o falsas, siendo estas últimas las más frecuentes. Es importante que se dé cuenta de que las cosas son falsas. Por ejemplo, pretender hablar con los muertos. Si el hombre habla con los muertos y sabe que esto es falso, se está engañando. Con respecto al intelecto agente, todo lo que procede de él es verdadero. Por cierto, estas formas no provienen del cuerpo ni tampoco de las abstracciones. Están en las formas particulares y los inteligibles, en efecto, participan de lo particular porque están en la potencia en que se convierten en particulares y se hacen universales porque esta potencia recibe y adquiere del intelecto la universalidad. La procedencia de estas formas en la naturaleza, pues tanto el hombre como los animales participan de ella. Los animales como las hormigas y las abejas están aún más cerca de este intelecto, además de las formas espirituales sensibles y la intermedia que ya hemos descrito. El animal noble y sagaz es aquel que tiene formas espirituales particulares en situación más o menos parecida a la de las formas intermedias, situación más o menos parecida a la de las formas intermedias. Tal ocurre en los animales que logran de modo intencional las cosas, por ejemplo, el zorro, el oso y aquellos que son astutos y el hombre que tiene facultad discrecional. Por eso el hombre noble tiene los ojos móviles y las pupilas húmedas como si fuesen de agua. En cambio el necio y el estúpido tienen los ojos como inertes, con poca movilidad. Y es que el estado de las formas que hay en la imaginación se percibe a través de la manera de mirar. Por eso, todo aquel que se comporta de una manera natural, cuando le llega a la mente una determinada forma espiritual, le viene unida al aspecto visible que tiene cuando la mira fijamente. Debido a las muchas cualidades espirituales que tienen las formas sensibles en el hombre superior, éste mueve mucho los ojos y fija la vista como si mirara detenidamente una cosa tras otra, pues el mirar fijamente con atención equivale a atraer el espíritu estas cualidades espirituales. Por eso el hombre superior mueve mucho la mirada, sin repetirla, mientras que el estúpido la tiene quieta y el precipitado la mueve también mucho, repitiéndola con rapidez. Artículo 15. No se deben poner como fines ni las formas espirituales particulares ni las intermedias, ya que éstas en su mayor parte se dan naturalmente o en general están llevadas a cabo sin voluntad libre. Entre ellas, las que son laudables y aquello por lo que se las supone loables, son las hechas voluntariamente y entran dentro de tres clases. La primera son las que están en la corporalidad o la benefician, como ejemplo la agricultura y cosas parecidas. La segunda son las que se encuentran en las formas espirituales particulares, como son las distintas clases de las otras artes. La tercera, las que se hallan en los inteligibles,
como son las diversas artes de las matemáticas, la poesía y otras semejantes. Estas formas no son fines, sino que mediante ellas se logran otras cosas de las cuales son causa. Por eso, cuando existe un hombre virtuoso, por ejemplo, Al-Mahdi, y otro vicioso que es Abu Dulama, lo particular de cada uno de los dos está en otro. Ahora bien, toda forma espiritual mueve al cuerpo en que está. Por consiguiente, la forma del poeta Abu Dulama moverá a la de Al-Mahdi al regocijo y a la risa, mientras que la forma de Al-Mahdi moverá al poeta Abu Dulama a la seriedad. Por tanto, resulta claro que el solitario, dada su índole, no debe acompañarse de los hombres materiales, ni de los que tienen un fin espiritual mezclado con materialidad, ni aun de los que no tienen por fin lo espiritual absoluto, sino que está en la obligación de rodearse de la gente de ciencia. Por esa razón, el solitario está obligado en algunas sociedades a apartarse por completo de la gente, en cuanto le sea posible, y no mezclarse con ellos, sino en las cosas necesarias. Entonces vemos que, de alguna manera, de todas las formas espirituales que nosotros hemos descrito, obviamente el solitario tiene que estar consciente de aquellas que son mejores y alcanzar aquellas que son mejores. Y debe aislarse de la sociedad en la que está envuelto y rodearse de aquellas personas que, digamos, estén a su nivel, en cuanto le sea posible. Pero esto no quiere decir que deje la sociedad por completo, sino que se tiene que reunir con la demás gente, pero solamente en las cosas que son necesarias. Debe el solitario alejarse de sí, porque no son de su especie, no se mezclará con ellos ni dará oído a su charlatanería, para no tener necesidad de deshacer sus mentiras, perseguir con su odio a los enemigos de Dios y formular su juicio adverso contra ellos. ¿Convendría al solitario convertirse en juez de aquellos en medio de los cuales habita? Mejor, en verdad, será que se consagre a su ejercicio del culto divino y eche lejos de sí tan pesada carga, perfeccionarse a sí mismo y brillando para los demás como una luz. Debe relacionarse con los hombres de edad madura que se distingan por un buen juicio, su ciencia, su inteligencia y en general por sus virtudes intelectuales como hombres ya formados, no como jóvenes inexpertos. Ahora, la pregunta relevante es si esto entra en contradicción con lo que se dijo en la ciencia política de, obviamente, Aristóteles, o con lo que se demostró en la ciencia natural. Claro, en este lugar de Aristóteles, nosotros ya lo habíamos visto al principio, en la política de Aristóteles se dice que el hombre es gregario, el hombre es social, y esto se da por naturaleza. Y en consecuencia, en la ciencia política queda patente que todo aislamiento es malo. Sin embargo, esto es así únicamente por esencia, pero accidentalmente, el aislarse, dice Avicena, accidentalmente puede ser bueno, como ocurre en muchas cosas que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, el pan y la carne son cosas que naturalmente alimentan y son útiles, mientras que el opio y la coloquíntida, que es por cierto una especie de fruto, son venenos mortales. Sin embargo, se dan a veces en el cuerpo estados no naturales en los cuales ambas cosas, es decir, el opio y la coloquíntida, benefician y se deben emplear, mientras que los alimentos naturales que hemos dicho perjudican, siendo necesario evitarlos. No obstante, estas situaciones constituyen forzosamente enfermedades que están al margen de la naturaleza, siendo los venenos útiles en pocas ocasiones y por accidente, mientras que los alimentos son beneficiosos la mayoría de las veces y de modo esencial. Así pues, la relación que aquellas situaciones de los venenos y alimentos guardan con los cuerpos es la misma que existe entre la vida social y el alma. Del mismo modo que se piensa que la salud es una, en contraposición con las enfermedades que son muchas, y que solo la salud es lo natural para el cuerpo, mientras que las múltiples enfermedades son extrañas a la naturaleza, así también la sociedad perfecta es lo único que es natural para el alma, siendo contraria a las demás sociedades, las cuales son múltiples, y lo múltiple es ajeno al alma. Por lo tanto, lo que está queriendo decir
aquí a Benpase es que si bien esta concepción de que el hombre es un animal gregario, es un animal que debe comerse, es un animal que debe relacionarse con los demás, que debe ser político, es un animal político, de vez en cuando también tiene que ser accidentalmente aislado, tiene que aislarse, ¿no? Y esto no va a ser malo. Esta accidentalidad de los que nos habla Abenpase es muy beneficiosa. Claro, por ejemplo, lo general es que uno coma alimentos saludables, pero cuando uno está en una enfermedad, el alimento saludable puede enfermar aún más. Entonces, el veneno, dice aquí en este caso Abenpase, en cantidades respectivas, en cantidades suficientes, puede ser beneficioso, por cierto. Y el veneno, por cierto, que es accidental. Cuando el veneno cura, de alguna forma es accidental. ¿Ah? Entonces, de esta forma tenemos que el solitario, el aislamiento, que si bien es una cuestión accidental, porque lo natural es que el hombre sea gregario, es en realidad una forma necesaria cuando hay una enfermedad, cuando hay que reflexionar. Artículo 16. Una de las cosas que exige la forma de vida del solitario es el indagar cómo conviene que sea la ciencia de las formas espirituales, de las cuales están las intermedias, que son una parte, y resulta que debería tratar también de todo el que quisiera incluir en esta ciencia una manera práctica de vivir. A pesar de lo cual, todo ello aparece únicamente como cosa tácita al tratar de las ciencias que merecen ser elegidas por su esencia. Y como solitario, en propiedad, es el único que va tras las ciencias teóricas, y este ir tras las ciencias teóricas es de tan excelso valor, y resulta que el estudio de estas formas intermedias, a pesar de lo que hemos dicho, será de utilidad, de modo accidental, para una parte del fin buscado por el solitario. Artículo 17. Los actos humanos que puede realizar el solitario son de tres clases: el corporal, el espiritual y el universal. Con respecto a este último, los inteligibles abarcan todas las especies de las sustancias. Y como el hombre es una de las especies substanciales, el inteligible propio del hombre será la forma de lo universal, a saber, la forma espiritual más excelente de entre todas las formas espirituales. Sin embargo, el inteligible no dice relación con cada uno de los hombres, como ocurre en las formas espirituales particulares, y tampoco se parece a los cuerpos móviles. Por ejemplo, supongamos que la forma de Said estuvo en el alma de Amir, con la cualidad y vileza, y que después se convirtió en la misma alma de Amir, en la cualidad de virtud y de grandeza de alma. Entonces se le habrá producido una cualidad y le habrá desaparecido otra, en cuyo caso se parecerá a los cuerpos móviles, aunque realmente no sea móvil. Pero esto no es como lo que ocurría necesariamente a la forma de Said cuando pensase Amir que Said era vil y luego cambiase de opinión creyendo que era un hombre digno, pues en tal situación Said habría cambiado solamente en la opinión de Amir. En cambio, en el primer caso, Said se había presentado con la forma material de vileza, resultando así que Amir tenía la forma espiritual particular de Said con esa mala cualidad. Pero al mudarse luego Said, convirtiéndose realmente en honrado, se le cambió a Amir en consecuencia la forma particular que tenía de Said en ese otro estado nuevo, de virtud, perdiendo el primero de vileza. Por tanto, estas formas espirituales consiguen del ser material las diversas cualidades. No ocurre con lo mismo en las formas espirituales inteligibles. En efecto, si Said es noble y Amir innoble, el inteligible de ambos sería descrito como noble y como innoble a la vez, lo cual es imposible. Si alguien es noble y otro innoble, y la nobleza está en otro distinto de Said, y la villanía se encuentra en otro distinto a Amir, entonces esto es posible porque la naturaleza de esta especie admite recibir ambos contrarios simultáneamente, y siempre y cuando la recepción de los dos sea o en momentos distintos o en sujetos diferentes. En efecto,
Los predicados de las proposiciones cuyo sujeto es algo universal, o son necesarios a todo individuo de aquel sujeto universal, o son parciales. Y en ese caso, también pertenecen a algunos individuos comprendidos en el sujeto universal de la proposición. Pero estas proposiciones universales no cambian por acción del hombre, solo dependen de él las formas individuales. Veamos ahora la forma del hombre con las maneras de ser. Es patente que el inteligible no se encuentra más que en el hombre exclusivamente. Es evidente también que el sujeto de la especie hombre, en cuanto que este sujeto es descrito con la cualidad de hombre, es su sujeto en la medida que está dotado de existencia y de una manera de ser humana. Pero esto es contrario a lo que ocurre con la forma particular. Pues si Amir tiene la forma particular de Said, la tiene en la medida en que es una forma representativa de algo que existe en Said, no en cuanto que está descrito Said con aquella forma como ocurre en el caso de las formas inteligibles universales, porque de otra forma entonces tendríamos la alma de Said en Amir. Por ejemplo, si se habla del universal de elefante, su sujeto será un elefante en el cual ha dejado su huella el género. Del mismo modo, el sujeto de hombre que es cualificado con este universal será uno de los individuos del universal del hombre. Por esto, la forma de hombre se asemeja a la de las esferas celestes, pues al igual que ellas, el hombre puede conocerse a sí mismo. Por último, así como todos los seres tienen algo intermedio en ellos, el hombre también debiese tener algo intermedio que compartiría tanto con los seres eternos, las esferas celestes, y también con los temporales, que son los animales. Sin embargo, decir que el hombre es eterno puede repugnar, pero eso se debe analizar. El fin hacia el cual debe tender el solitario, que desea la inmortalidad, no está en modo alguno relacionado con la materia, razón por la cual se dirige al verdadero fin, donde incluso desaparece esa relación universal que hemos hablado. Allí, en efecto, la forma está completamente despojada de corporeidad y no es ya ni un solo instante forma material, pues el solitario percibe las formas aisladamente en sí mismas, sin que hayan sido abstraídas de unas materias. De otra forma, el intelecto en acto del hombre se va acercando al intelecto agente. Y aquí entonces, muchachos, hablamos del régimen del solitario, analizado aquí y sintetizado en Filosofía Apuntes. Podemos ver que lo central en todo este tratado es el concepto de forma espiritual, ¿ya? Por lo que podemos observar entonces, y por lo que dijimos, estas formas espirituales tienen, bueno, no son formas espirituales solamente, sino que también corporales, es decir, hay una dimensión física y metafísica, y estas formas constituyen las esencias que dan el ser y que se configuran en los entes. Por eso es que Abenpaz se puede reconocer de alguna manera ciertas formas espirituales, la valentía, la hipocresía, como habíamos visto. Y claro, habían un montón de formas a nivel corporal y a nivel espiritual. Si nosotros podríamos resumir de alguna forma, tendríamos, valga la redundancia, las formas del nivel corporal, que son la materia, la forma o alma vegetativa, la forma o el alma animal, que todo esto da relación con lo externo. Pero las formas del primer nivel espiritual son las formas que constituyen los sentidos internos, como por ejemplo el sentido común, la imaginación y la memoria. Las formas propias de la razón humana, como sería la formación del silogismo. Y bueno, ya las formas de un segundo nivel son las de nivel espiritual, son las formas en donde está el intelecto pasivo, material, la forma donde está el intelecto adquirido y el intelecto agente. ¿Ya? Esa es como la clasificación en resumen de lo que podemos hablar de las formas espirituales, que las tenemos todos, algunos las tienen, algunas son propias de la razón humana, algunas son corporales, comunes a todos, etcétera. Lo otro que no sé si les llamó la atención, no le puse demasiado énfasis, pero la verdad llama la atención, es que Abenpaz
pareciera sugerir que el suicidio puede ser una elección. ¿Mm? Porque la muerte realmente es una especie de accidente transitorio. Eh, por lo tanto, pareciera ser, deja de alguna manera, pasa a llevar el suicidio, pero no lo dice explícitamente. Y es ahí cuando nosotros escuchamos de Abenpase que habla sobre los griegos, ¿no es cierto? Algunos personajes de la historia del Islam que prefirieron darse la muerte antes que claudicar en sus ideales, ¿no? Es muy probable, y los expertos dicen que Abenpase a lo mejor se deja llevar por la filosofía estoica, pero esto no es, por cierto que no está corroborado 100%. Y a mí me llama mucho la atención esto de Abenpase que dice que reconoce por un lado lo gregario, ¿no? Reconoce la naturaleza gregaria del hombre. Está de acuerdo con Aristóteles. Y de hecho que dice, obviamente es dañino aislarse. Y es dañino, no es nada agradable, es extraño, radical, doloroso, tal como puede ser una enfermedad. Pero al mismo tiempo entonces, el que decide aislarse es realmente un héroe. Es realmente un héroe. Eso es lo que quiere decir Abenpase. Pensemos que de alguna manera Abenpase está dolido con el contexto en el que está viviendo. No le gusta para nada. Entonces nos dice que entre toda esta, todos estos reinos de las taifas que tratan de conseguir su supremacía, así como en los estados de Italia en el Renacimiento, bueno, en estos momentos entonces dice Abenpase, el hombre que quiere ser sabio debe huir de la comunidad y aislarse, puesto que ésta no solo no le ayuda a conseguir su ideal, sino que le estorba, se lo impide. Ahora bien, hay que resaltar que, ojo, esto no quiere decir, por favor no se vaya a confundir, no quiere decir que el régimen del solitario sea irse de la comunidad, ir al desierto o ir a encerrarse a los monasterios. No, eso no quiere decir el régimen del solitario. Alejarse de la sociedad quiere decir que uno no se vea enfrascado en la jaula que podría ser esta sociedad, porque la sociedad a veces no permite, o el socializar a veces no permite la libertad interior. Pero claro, dentro de la sociedad hay unos que pueden pensar como el solitario, y el solitario tiene que estar con ellos, por lo tanto no es una soledad absoluta. No sé si me entienden. Además que, como habíamos visto, Abenpase dice que el hombre debe estar de manera suficiente con la sociedad. Y en ese sentido, el solitario está con otras personas, digamos físicamente, pero no es afectado por las formas espirituales o corporales de aquellas personas que no tienen sabiduría, sino que el solitario siempre va a estar unido con aquellas personas que le son pares. ¿Mm? Por lo tanto, el solitario debe vivir con personas, con personas de la más diferente, debe convivir con ellas de manera suficiente. Lo esencial debe estar con los que son también sus pares, y esto, claro que lo hace un héroe, porque de alguna manera tiene que estar, aunque quiera estar aislado, tiene que estar con la sociedad de manera suficiente, y tiene que contradecir su propia naturaleza. Su propia naturaleza tiene que batallar contra esto de ser gregario por un lado y querer aislarse. No al estilo como lo hacía el Ghazali, que iba al desierto, que por cierto que es una cuestión admirable, pero no a ese estilo, ni tampoco al estilo del monacato cristiano, ¿no? No a ese estilo, sino que al estilo más bien espiritual. Al estilo más bien espiritual. Abenpase ha sido muy mal interpretado en este sentido, porque muchos dicen que esto es solipsismo, es egoísmo, o es una actitud antisocial, o qué sé yo. No, para nada. Esto es desde el punto de vista espiritual.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo, Arlet Jiménez y Rosario Canaval, que nos aportan con sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.